porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por porastele.tv. Pues aquí en la televisora seguimos de fiesta. Me enorgullece, ¿verdad?, poderles informar sobre un nuevo premio que recibió la televisora en Santiago de Chile. Concretamente recibió la medalla de San Sebastián de la Cruz de Corral, si la puedo enseñar, y al mismo tiempo, ¡ay, cuidado! Ya me estoy endeudando aquí, ¿verdad? Aquí está la medalla y quiero leer nada más el mensaje que dice así: concédase a la empresa televisiva mexicana Astele.tv de México la medalla de San Sebastián de la Cruz de Corral por su contribución en la difusión turística internacional de la comuna de Corral desde la República de México al mundo. Creo que es importante, ¿verdad?, que todos conozcan, ¿verdad?, este tipo de premios que son muy estimulantes para todo el equipo, ¿verdad?, que nos sentimos orgullosos de estar aquí en esta televisora, ¿verdad?, desde hace 5 años, aunque claro, la televisora empezó hace 6 años. Tenemos un retraso con nuestro invitado, pero podemos ir entrando en materia. No es un tema fácil hoy, ¿verdad?, pues es una cuestión, ¿verdad?, que nos han ido pidiendo desde hace tiempo, y finalmente después de 3 años parece que ya está llegando a su desenlace. En el Reino Unido se le conoce como la telenovela del Brexit, que para muchos pues ya se prolongó demasiado. Pues imagínense, después de 3 años se ha vuelto un factor de gran incertidumbre, pues para todos aquellos, ¿verdad?, que están en el Reino Unido, pero también para Europa e indirectamente para el mundo, pues todo lo que competa, ¿verdad?, a la economía de este importante bloque, pues repercute pues en el mundo financiero, repercute en la economía real. Pues naturalmente que si imagínense que el costo que va a tener que el Reino Unido se salga de la Unión Europea, pues naturalmente que le pega a las monedas, y pues no quisiéramos pensar que si se diera sobre todo la modalidad que se le conoce como el Brexit salvaje, que tiene que ver con un Brexit sin acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. O sea, imagínense como un divorcio, ¿verdad?, de las familias, que si se da un divorcio conflictivo, pues naturalmente que se vuelve muy traumático y puede ser muy costoso. En cambio, si hay un acuerdo, ¿verdad?, entre las dos personas que se separan,
pues se puede volver algo muy fácil y sin costo, ¿verdad?, para nadie. Pero en este caso y en este momento, pues el Parlamento inglés está discutiendo un asunto fundamental, sobre todo si se aprueba una ley que impediría que se diera un Brexit salvaje. Y bueno, pues para entender todo esto, ¿verdad?, pues vamos a ir gradualmente, mientras llega nuestro invitado, tratando de ver cómo se come esto del Brexit. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Un primer asunto que llama la atención es que si podemos ver esta gráfica, la de la izquierda revela cuando antes de que el Reino Unido entrara a la Unión Europea, que ya son casi 50 años, pues se ve como entre los países, ¿verdad?, que aparecen ahí, pues el Reino Unido aparece con muy bajo crecimiento. Y luego si vemos la gráfica de la derecha, el Reino Unido aparece hasta la cima, es de los países que más han crecido. Esto significa que al Reino Unido pues le benefició el ingreso a la Unión Europea. Entonces una de las cosas que llama la atención es cómo es que si el Reino Unido se benefició de haber pertenecido a la Unión Europea, cómo es que finalmente la gente votó contra seguir perteneciendo a la Unión Europea. Esto es un asunto que, bueno, la idea es que nuestro invitado pues, nos aclarara, ¿verdad?, este tipo de situaciones, pero naturalmente que tiene que ver mucho el contexto, ¿verdad?, en el que se da la votación. David Cameron, que era el primer ministro en ese entonces, pues pensó que era un mero trámite hacer esta consulta. Él lo vio como un asunto de fortalecerse internamente. No se imaginaba que pudiera darse una votación que si bien se dio cerrada, ¿verdad?, fue más o menos 51 frente a 49, no se imaginó que pudiera dar un resultado de este tipo. En realidad fue una falta de sensibilidad política, dado el contexto que se daba. Recuerden que estaba en su apogeo la crisis migratoria en Europa, derivado, ¿verdad?, de la guerra de Siria, que la guerra de Siria venía del 2011, pero pues ya para el 2016, ¿verdad?, pues era incontenible la masa de migrantes que llegaban a Europa. Y bueno, pues los países de la Unión Europea, pues de alguna manera habían fijado una cuota, ¿verdad?, de migrantes, pero naturalmente que pues mucha gente se sintió amenazada, ¿verdad?, porque de tener de repente masas de migrantes que pues sobre todo que vienen de naciones que son muy, pues, en muchos sentidos opuestos a Europa. Recuerden que pues venían migrantes musulmanes y algunos de ellos que pues influían temor de que pudieran ser terroristas. Recuerden que Europa también había vivido un oleaje terrorista muy fuerte y naturalmente pues mucha gente se sentía amenazada, con justa razón, de que pues dentro de los migrantes que llegaban pudieran filtrarse terroristas que pudieran ser una amenaza, ¿verdad?, para Europa. Entonces, naturalmente es un factor de gran importancia y bueno, pues junto a esto pues habría que agregar otros factores, ¿verdad?, que tiene que ver con la propaganda populista. Gente como Boris Johnson, que actualmente es primer ministro, ¿verdad?, fue muy hábil, ¿verdad?, en inventar cifras, ¿verdad?, que le hicieron creer a la gente que estaba recibiendo más, que estaba aportando más a Europa de lo que recibía, ¿sí? Diremos, no tenemos ahorita las cifras, pero globalmente, ¿verdad?, pues la gente pensó que Inglaterra aportaba más de lo que pudiera recibir, sobre todo, ¿verdad?, que estamos pensando que estaba todavía los coletazos de la crisis financiera internacional, que fue un asunto que tuvieron que abordar en común todos los países, y bueno, pues se tuvieron que implementar políticas de austeridad. Si bien para el Reino Unido no fueron tan severas, debido a que pues no pertenece la moneda a la zona euro, fue justamente los países de la zona euro. Todos recordaremos la crisis de Grecia, que fue pues muy escandalosa, ¿verdad?,
incluso pues se planteó la posibilidad de que Grecia tendría que salir de la zona euro. Pues acuérdense que hay también un tratado que se firmó para buscar que todos los países no rebasaran ciertos límites a su déficit interno, se fijan proporciones en relación al Producto Interno Bruto, y eso de alguna manera amarra las políticas de los países, y naturalmente que ante la imposibilidad de gastar o de tener mayor endeudamiento, pues el coletazo social es muy fuerte, hay desempleo, hay gente que pierde sus créditos, sus hipotecas, su vivienda, y pues fue realmente muy grave, ¿no? La crisis crisis financiera en Europa, que fue de las regiones donde más pegó. Y bueno, pues en este contexto, ¿verdad? Pues se puede entender que los políticos populistas pues atribuyeran, ¿verdad?, a todas estas políticas de austeridad a la Unión Europea. Había un encono contra el establishment que no solamente se manifestó en Inglaterra, sino en otras naciones de Europa, donde empezaron a tener fuerza políticos nacionalistas, casi todos ellos de extrema derecha, que conjugaron, ¿verdad?, el encono anti-establishment con la xenofobia, y entonces una combinación que empezó a darles fuerza a estos partidos, y naturalmente los partidos tradicionales del establishment como la socialdemocracia o la democracia cristiana, pues van a sufrir, ¿verdad?, electoralmente este impacto. Y bueno, pues en el Brexit, que si podemos ver la siguiente imagen, aquí tenemos en junio de 2016 se hizo este referéndum, y pues sorprendió al mundo que ganaran los que se oponían a la Unión Europea. En realidad a los ingleses pues no los sorprendió tanto. Si para quien estaba en Inglaterra pues era más o menos explicable dado este contexto. Para los que estábamos afuera pues sí nos sorprendió mucho que a pesar de los beneficios que la Unión Europea le había dado a Inglaterra, y en general pues la Unión Europea es un ejemplo de un bloque exitoso a comparación a otros, donde pensemos si comparamos el NAFTA con el tratado que da lugar a la Unión Europea, pues el tratado de la Unión Europea es muy avanzado, ¿verdad? Todos conocemos el pasaporte comunitario como uno de esos logros, ¿verdad? Este libre tránsito, el libre comercio en la zona euro, en fin, el rescate, ¿verdad?, de países en crisis o que estaban países atrasados. Pensemos España, ¿verdad?, que todavía en los 70s España era un país atrasado, y después de ingresar a la Unión Europea, pues España tuvo un gran crecimiento. O sea, había muchos indicadores del éxito de la Unión Europea, y por eso nos sorprendió mucho que triunfara el Brexit. A raíz de eso, pues David Cameron tuvo que renunciar, y bueno, pues hubo nuevas elecciones, y si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Theresa May. Los conservadores, ¿verdad?, mantenían la mayoría en el Parlamento, y pues Theresa May fue la protagonista de esta novela del Brexit durante varios años, que ella pues buscaba pues un Brexit acordado, ¿verdad?, dada la complejidad de los nexos que tiene la Gran Bretaña con la Unión Europea. Son nexos complejos en el nivel financiero, en el nivel comercial, en el nivel migratorio, en fin, son muchas dimensiones que se tienen que considerar, y desde las pensiones de los funcionarios ingleses que están en la Unión Europea, en fin, había que prepararse, ¿verdad?, con fondos. Vamos a la pausa y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Les estaba comentando de Theresa May, ¿verdad? Que entró con la difícil tarea de lograr que el Parlamento aprobara el Brexit acordado, que como ustedes saben, pues era una cuestión muy difícil, sobre todo porque la Unión Europea, bueno, pues puso una serie de condiciones para que se diera esto, y naturalmente que pues los ingleses de por sí pues fueron muy celosos de su soberanía, el hecho de que la libra fuera la moneda y no el euro, ¿verdad? Eso nos revela, ¿verdad?, que los ingleses pues no estaban tan dispuestos a aceptar las condiciones de la Unión Europea. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. El Parlamento. Ustedes saben que el Parlamento es pues, una institución muy valorada por los ingleses. Inglaterra es la cuna del parlamentarismo y bueno, pues esta situación se fue prolongando. La Unión Europea lo que aceptó fue ir haciendo prórrogas, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, naturalmente que se vuelve un factor de incertidumbre tremendo para la Unión Europea y para los ingleses mismos, que no se lograra aprobar el acuerdo. Finalmente, pues ya los tiempos fueron ganando y llegamos al 2019. Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo,
Ustedes saben que se dieron elecciones en la Unión Europea y bueno, pues ya Donald Tusk se había reelecto, era una reelección, además tiene derecho a una reelección y pues es el presidente saliente y de hecho pues estas fechas ya empiezan a presionar al Brexit porque en diciembre ingresa la nueva presidencia del Consejo Europeo y ya pues ya tiene que haber fechas fatales, ¿verdad?, para que la nueva presidencia empiece a trabajar ya sobre las nuevas condiciones de la Unión Europea, ¿verdad?, que pues naturalmente pues ya requiere certeza sobre lo que va a pasar. Todo este tiempo de alguna manera ha servido para ir preparándose para el Brexit, pero si se diera un Brexit salvaje, un Brexit duro, pues querría decir que se da este divorcio conflictivo y eso implica, por ejemplo, que ellos ya se contaba, ¿verdad?, con una serie de compromisos que establece que se había comprometido Theresa May con la Unión Europea de pagar pues, miles de millones, ¿verdad?, de euros para que se pueda dar este Brexit. Y pues si se diera un Brexit salvaje, pues el gobierno inglés podría hacerse caso omiso de estos compromisos y naturalmente que generaría pues un desfalco fuerte para la Unión Europea, lo que implicaría este Brexit salvaje. Entonces, toda esta novela del Brexit ha sido un estira y afloje entre el Parlamento, el gobierno y la Unión Europea. Theresa May pues no pudo lograrlo, de poder convencer tanto al Parlamento como a la Unión Europea, ¿verdad?, que se diera cada uno en sus exigencias y finalmente pues va a renunciar y bueno, pues va a llegar un nuevo gobierno. Para entender un poco estas fricciones, sí, nos va a ayudar mucho pues ver la siguiente imagen. La cuestión irlandesa. Aquí hay un cartel, ¿verdad?, alusivo a la unificación de Irlanda. Como ustedes saben, las relaciones entre Irlanda e Irlanda del Norte son muy conflictivas, ¿verdad?, pues dada que la mayoría católica de Irlanda pues quiere integrarse, quiere una Irlanda unida, pero el Ulster, la Irlanda del Norte, ¿verdad?, que es protestante, pues ha sido reacia, ¿verdad?, a esta unificación. Ha habido conflictos fuertes y bueno, pues el acuerdo de Viernes Santo ayudó a que finalmente se establecieron condiciones de paz y dentro de estas condiciones de paz resulta importante que hubiera un libre tránsito de mercancías y de personas entre Irlanda e Irlanda del Norte y eso ayudó a liberar tensiones, a quitarle elementos a los nacionalistas de ambos bandos y de ahí que la Unión Europea pues establezca, ¿verdad?, como una condición para que se diera el Brexit, que se mantuviera este libre tránsito, este libre flujo de mercancías entre las dos Irlandas. Sin embargo, para los nacionalistas ingleses, ¿verdad?, pues el asunto de Irlanda del Norte es un asunto que compete a la soberanía de Inglaterra y por lo tanto, ¿verdad?, pues es inaceptable esta condición de la Unión Europea para poder establecer, ¿verdad?, una salida negociada. En esta historia, naturalmente, es importante también la posición de los políticos. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el líder de la oposición parlamentaria, es un líder muy controvertido, ¿verdad? Pues en Inglaterra tiene fama, ¿verdad?, de ser un político populista, sobre todo entre los conservadores, entre los Tories más conservadores, ¿verdad? Pues hay una gran desconfianza de que pudiera llegar a ser primer ministro. Se teme, ¿verdad?, de que pues tiene políticas más laxas, ¿verdad?, que pueden ser pues generadoras de déficit, que tanto se teme, ¿verdad?, que se lleven a políticas que pueden ser de corte post-keynesiano y que generen déficit
dado que Corbyn pues naturalmente daría énfasis a la cuestión social, y pues los políticos conservadores, que son más de corte neoliberal, pues naturalmente temen, ¿verdad?, que Jeremy Corbyn llegue a ser primer ministro. Sin embargo, en la actual coyuntura, Jeremy Corbyn está jugando un papel central, porque ahora, ¿verdad?, que viene una coyuntura muy crítica, pues su posición es fundamental, sobre todo de que él ante todo quiere que se vote una ley que obligue al gobierno, sea quien sea que esté en el gobierno, a buscar un Brexit negociado. O sea, impedir lo que quiere ahora el nuevo primer ministro Boris Johnson, que se dé un Brexit salvaje, ¿sí? Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Boris Johnson. Este político, ¿verdad?, pues de larga trayectoria, pues se hizo, yo diría, de triste fama por su propaganda pro Brexit, por haberle mentido a los ingleses de que la Unión Europea les resultaba negativa, y pues naturalmente ahora que ya está en el poder y que pues para muchos es muy popular, con su propuesta de que ya hay que terminar con esta novela del Brexit, y su propuesta es pues que ya de acuerdo al calendario del Brexit, pues ya el 31 de octubre es la fecha fatal para que Inglaterra se salga definitivamente de la Unión Europea. Entonces su promesa central es de que Inglaterra ya debe salirse de la Unión Europea, y entonces hay que cumplir con este calendario, que sí lo podemos ver. Creo que ya vamos a ir al corte. Bueno, amigos, vamos al corte y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Amigos, de regreso aquí en Contrapunto TV. Me da gusto presentarles a nuestro invitado, que qué bueno que llegó para que ya despertemos, ¿verdad? Después de que ya los cansé con media hora aquí de un largo discurso. Pero recuerden que en los 5 años que llevamos nunca ha habido una retransmisión, entonces para mí era importante que el programa se realizara. Y bueno, pues les voy a presentar nada menos que a Dámaso Morales. Muchas gracias. Él dirige el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues él realmente sí es un experto de este tema, ¿verdad? Ya sufrí un rato tratando de explicarles cómo se come esto del Brexit. Ahora, pues estábamos viendo el calendario del Brexit, que ya está llegando, les hablo de la gran novela que fue el Brexit, y que ya está llegando a estas fases culminantes. A ver, platícanos un poco de este calendario. Bueno, efectivamente ha sido un calendario muy largo, tortuoso, con muchas modificaciones, a diferencia de nuestros calendarios que podemos programar ahí cosas. Aquí suceden imprevistos cada día. Y ahora tenemos en principio que terminaría la fecha fatídica el 31 de octubre. Sin embargo, ahora los propios parlamentarios, la oposición, están avanzando en una iniciativa de ley para obligar precisamente a Boris Johnson a negociar por ahí del día 19 de octubre, y de no darse una negociación, digamos, fructífera, estarían pensando en solicitar una vez más otra ampliación hasta el mes de enero ya del 2020. Entonces, los calendarios ahorita están así. Podemos meter otro dato en este calendario, que es la posibilidad de que el propio Boris Johnson pueda solicitar y avanzar unas elecciones generales de tal suerte que él pudiera, esa es su apuesta, de ganar una mayoría conservadora dura, que estaría de acuerdo más con esta propuesta de un Brexit que pudiera ser duro. Entonces, digamos, ahorita las fechas están así. Hoy mismo se está discutiendo en el Parlamento británico esta iniciativa de ley. Ya se aprobó en la primera lectura, estamos esperando la segunda, y entonces todo puede cambiar. Entonces, de aquí a mañana seguramente tendremos ya otro escenario. A ver si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Aquí está el negociador de la Unión Europea. ¿Por qué, por ejemplo, Boris Johnson ha dicho que pues, le echa la bolita a la Unión Europea de que se pudiera dar este Brexit duro, o sea, un Brexit de acuerdo? ¿Por qué Boris Johnson culpa a la Unión Europea de esta situación? Bueno, todo puede ser parte de una estrategia. Recordemos que el Reino Unido siempre ha tenido un estatus privilegiado o un estatus sui generis en su relación con la Unión Europea. No está del todo dentro de la Unión Europea, no está dentro de la zona euro, no está dentro de la zona Schengen. Tiene sus políticas privilegiadas para el manejo de los migrantes. Entonces es un miembro de la Unión Europea, pero finalmente está fuera de la Unión Europea. Lo que quiero decir con esto es de que desde que el Reino Unido ingresó en el 73, ya a los 2 años había habido un primer referéndum para ver si se salían de las comunidades europeas. Apenas tenían 2 años, ya estaban haciendo un primer referéndum. Y de ahí para esta fecha, todos los primeros ministros de alguna forma u otra han estado limitando la participación del Reino Unido. Incluso han exigido, como con Margaret Thatcher, que se les devuelvan parte de las aportaciones que el Reino Unido hace en ciertas políticas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que evidentemente la Unión Europea sabe perfectamente que esto del referéndum es una vieja historia. Ya al menos son 3 referéndums, nada más que en el pueblo eligió sí salirse. Entonces es un problema doméstico, es un problema de los ingleses. Oye, a ver, al principio del programa yo presenté una gráfica donde antes de que el Reino Unido ingresara a la Unión Europea, era una de las naciones que tenían un ritmo de crecimiento más bajo. Un comparativo, ¿no? Pues ahí estaban Japón y otros países, ¿no? Y después, casi 50 años después, aparece en ese gráfico que es del Financial Times, que fue un gráfico de ese diario. El Reino Unido encabeza las naciones con mayor ritmo de crecimiento. O sea, dando a entender que el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea le benefició. Entonces, si le benefició, ¿por qué Boris Johnson fue de los que participaron en esta campaña pro-Brexit? ¿Por qué pudo, con otros datos, con otras cifras,
pudo engañar a la gente de que le convenía más salirse que quedarse. ¿Tú a qué le atribuyes esto? Bueno, eso es cierto, efectivamente. Boris Johnson y todos los que apoyaron el Brexit manejaron efectivamente sus propios datos. Ahora sabemos que lo que dijeron no era del todo cierto, o verdades a medias. Aquí el punto, y como lo estabas tú expresando muy bien, el Reino Unido no solamente creció y se benefició con la Unión Europea, sino que las aportaciones del Reino Unido le están regresando el 35% de sus aportaciones. Y en los esquemas de rescate de algún país de la zona euro, lo que aporta el Reino Unido se le regresa precisamente al Reino Unido. Está en una situación privilegiada. ¿Qué es lo que pasa? No es un asunto propiamente de economía, porque en economía la ha beneficiado, sin lugar a dudas. Es un asunto de retórica y un asunto de política. Desde que ingresó el Reino Unido, los parlamentarios constantemente presionan al primer ministro en lo que ellos entienden que es demasiada injerencia de la Unión Europea en los asuntos internos y sobre todo en las instituciones democráticas del Reino Unido. Ese es el punto. Tan es así que Cameron, pues no solamente ratificó no estar en la zona euro, también ratificó que las instituciones financieras del Reino Unido se mantuvieran fuera de toda esta normatividad europea, lo cual obviamente les beneficiaba y se mantenía en esta parte de la City como un gran centro financiero mundial. Entonces, el problema no es ese. Aún con todo esto que pudo haber ganado Cameron, los parlamentarios lo tacharon de traidor, lo tacharon de que se venció muy fácilmente y que permitió que las instituciones europeas tomaran decisiones que les corresponde por soberanía a los ingleses. Esa es, digamos, la otra cara de la moneda, que es un aspecto más político que económico. Y Cameron pues buscó la manera fácil para salir del embrollo, dijo, hagamos un referéndum y que el pueblo decida, y el pueblo decidió, mal informado, y bueno, ahora estamos en este gran embrollo. Por eso Michel Barnier dice, pues es un asunto propiamente de ustedes. Ustedes hicieron el referéndum, ustedes se quisieron salir, ustedes no se ponen de acuerdo, es problema de ustedes, no es problema de la Unión Europea. Hemos sido bastante condescendientes con todas sus peticiones, hemos sido muy flexibles con todo lo que ustedes piden y definitivamente ya no está en nuestra cancha. Ahora, Boris Johnson efectivamente está generando un discurso en el cual llega a esta especie de mini jaque mate o asomarse al abismo para poner también condiciones pues que la Unión Europea sabemos que no va a aceptar. Y de esta manera, ¿qué va a suceder? Que va a poder decir, el culpable de todo esto es la Unión Europea. Y de ser así, llama a elecciones inmediatas. ¿Por qué inmediatas? Porque todavía no se sentirían los efectos negativos de haberse salido en este esquema de beneficio económico. Qué bueno que mencionas esto, porque eso nos llevaría a la siguiente imagen, por favor. Ya que estás comentando sobre estas estrategias y maniobras de Boris Johnson, ¿qué es lo que él buscó con prorrogar o suspender, ¿verdad?, el Parlamento? Como ustedes saben, es la sesión más larga del Parlamento desde el 2017. Justamente no han querido terminar con esta sesión por toda la complejidad que implica el Brexit, pero justamente ahora, aprovechando este receso vacacional, Boris Johnson planteó, ¿verdad?, o más bien cerró el Parlamento, como también se le ha manejado, ¿verdad?, como 23 días hábiles, o sea, más de un mes, ¿no? ¿Por qué esta maniobra de Boris Johnson? ¿Qué es lo que busca con esto? Que fue un escándalo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y sigue siendo un escándalo, y ahí están las manifestaciones en las calles. Podemos ver la siguiente imagen justamente de las protestas. Ahí las tenemos precisamente. Y bueno, se habla precisamente de un golpe de Estado a la democracia, que es una de las más antiguas, por cierto, a la democracia británica. ¿Por qué lo hizo Boris Johnson? Porque Boris Johnson sabía que si tenía un parlamento sesionando normalmente, iba a tener una serie de obstáculos para llegar a lo que posiblemente sea un Brexit duro. Y a lo mejor aquí habría que decir por qué él se está mirando el Brexit duro. Lo mira en virtud de que es una carta de negociación muy fuerte. Es decirle a la Unión Europea, pues me voy por las malas, y también sale muy afectada a la Unión Europea. Si la Unión Europea, como habíamos comentado, dice no me muevo, entonces culpa a la Unión Europea, llama a elecciones inmediatas y pueden conservar el gobierno. 2, puede decirle al propio Parlamento, pues mira, la Unión Europea no quiere cambiar lo que negoció ya Theresa May, o votamos esto
o votamos esto. Entonces, de alguna manera, es una carta que le hace, ahora sí que manita de puerco, tanto a los europeos como al propio Parlamento británico. De esta manera, él, cuando sus propios correligionarios le dan marcha atrás, pues por eso los tacha pues, de traidores y de que lo están atando de manos en una carta de negociación muy, muy fuerte que él piensa. Por eso suspendió, le pide a la reina que suspende y de esta manera quita cualquier obstáculo. Y llegamos a esta recta final, básicamente una semana previa a que termine, que en tiempos parlamentarios no da para nada. Por eso es que ahorita está en esta sesión permanente, porque piensan, incluso varios de sus correligionarios, de que si llegamos a ese punto, puede ser un punto tan delicado que puede marcar una historia fatal para el Reino Unido. Eso es lo que se está debatiendo precisamente. Sí, fue una maniobra audaz, basado en que la reina no iba a oponerse, ¿no? Que la política de la reina Isabel siempre ha sido la neutralidad. Entonces dice, bueno, pues yo no me meto en los asuntos políticos, ¿no? Así es. Si el gobierno en función quiere que se cierre, pues se cierra, ¿no? Y se abrirá cuando lo consideren, pero pensemos, se va a cerrar del 10 al 14, ¿no? 14. De octubre. Entonces, de acuerdo al calendario que vimos, el 17 sesiona el Consejo Europeo, Así es. ¿verdad? Es la última sesión previa al cierre del 31. Entonces Totalmente. ya no le daría tiempo justamente a los parlamentarios tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? No, y tan es así que los propios europeos ya están manejando una agenda paralela en el sentido de estar viendo los presupuestos y los fondos para apoyar a aquellos países que se vieran más perjudicados por la salida del Reino Unido en términos de su comercio. Entonces ellos ya están incluso pensando en este escenario de que el Reino Unido se va por las malas. Y por eso es de que también es una señal que está enviando el propio Boris Johnson de que pues, nosotros no vamos a dar marcha atrás. Curiosamente, Boris Johnson todavía decía antenoche, de que ya había avances precisamente en negociación con la Unión Europea y los propios parlamentarios decían, bueno, muéstranos qué avances hay porque no vemos absolutamente nada claro. Y por eso es que lo acusan de este movimiento político pues, de golpes bajos y que definitivamente Sí, cierra el Parlamento. Es una marrullería, ¿verdad? Así es. Tratar de decir que ya se está avanzando en el acuerdo sin decir cuáles son esos avances, ¿no? Totalmente. Entonces, la jugada de Boris Johnson parece de esta manera. Si quiere, como ya perdió la mayoría en el Parlamento, ¿no? Así es. Entonces él ya amenazó con elecciones anticipadas, previendo de que si volviera a haber elecciones, ya pasó el lapso, ¿no? Del 31 de octubre, pero no contaba, ¿verdad? Finalmente que al perder la mayoría, se necesita la mayoría calificada para convocar elecciones, Totalmente. ¿no? Entonces ahí está la fuerza de la oposición, ¿no? Ahí está la fuerza de la oposición, porque evidentemente esa mayoría calificada no la tiene. Y menos cuando miembros de su propio partido están abandonando la ciudad. Y él mismo los ha amenazado con sacarlos, ¿no? con expulsarlos. Lo cual es una amenaza fuerte en el sentido de que los quita de la boleta conservadora. Y obviamente el Partido Laborista no va a decir, bueno, yo me bajo para darle mi lugar en este distrito a algún nuevo compañero conservador. Entonces básicamente se quedarían pues fuera del Parlamento. Por eso la amenaza es tan fuerte. Pero aún así hay parlamentarios que dicen, pues yo miro por un interés nacional y no por un interés partidista. Sí, claro, Boris Johnson está aprovechando su popularidad para tratar de poner contra pared a los parlamentarios, ¿no? Le quiere hacer creer a la gente, Boris Johnson, de que el Parlamento es más fiel a la Unión Europea que a los ingleses mismos, ¿no? Ese es el chantaje, ¿no? Parte de un discurso nacionalista, populista, que cala muy bien en los ingleses, siempre han sido bastante nacionalistas. Recordemos que cuando uno viaja a Inglaterra, que uno viaja a Europa, pisa uno Londres, y cuando uno dice, bueno, ahora voy a París, uno va a la agencia de viajes y le dicen, ¿quiere viajar a Europa? Y uno dice, bueno, es que yo compré mi boleto para Europa y estoy aquí en Londres, pero no. Incluso en los metros, en todos lados dice viaje a Europa. Entonces, ellos son la isla, pero no cualquier isla, es la gran isla y enfrente pues está Europa. Entonces, nunca se han visto como Europa, como tal. Ellos son el Reino Unido, la Gran Bretaña. Sí, lo que Boris Johnson quiere es que les quiten la cláusula de Irlanda, ¿no? ¿Por qué? O sea, me queda más o menos claro por qué a
a Inglaterra es tan celosa de la soberanía de Irlanda del Norte y no quiere ya intromisiones ahí. Pero a ver, platícanos por qué a la Unión Europea le preocupa tanto que se vuelva a establecer fronteras entre las dos Irlandas. Bueno, como sabemos, esto es un hecho que muy viejo, precisamente de todos los actos terroristas, de todo el nacionalismo irlandés, y que finalmente se consiguen apaciguar precisamente con los acuerdos de Viernes Santo, y que está contemplada esta libre circulación precisamente entre las dos Irlandas. Esto ya es un asunto netamente irlandés. Y entonces la Unión Europea lo que quiere es garantizar también ese espíritu de los acuerdos de Viernes Santo, que tanta sangre de alguna manera causó, en el sentido de que se mantenga esta flexibilidad de fronteras. El Reino Unido lo ve exactamente al revés, dice, bueno, si mantenemos abiertas las fronteras, en automático seguimos en el mercado de la Unión Europea y en automático tenemos que adecuarnos a las normas, a las técnicas y a los procedimientos europeos. Entonces no podemos nosotros como Parlamento tomar decisiones sobre nuestro comercio, puesto que hay una frontera abierta. Es algo tan delicado, ¿no? tan delicado, tan complicado, pero al mismo tiempo los propios ingleses dicen, pero también reconocemos los acuerdos de Viernes Santo y también sabemos que imponer una frontera dura ahí puede volver a abrir la casa, exaltar los nacionalismos, los nacionalismos, ¿no? y la caja de Pandora, y esto pudiera convertirse en un verdadero desastre. Entonces es un asunto muy delicado y en el cual la Unión Europea ha sido muy clara. No vamos a dar marcha atrás con respecto de la salvaguarda precisamente entre las dos Irlandas. Y ese punto pues es el que los británicos sienten que es intromisión, porque de facto ellos dicen, seguimos en la Unión Europea. Y cualquier cosa que pase entre las fronteras tiene que seguir los reglamentos y normas de la Unión Europea. Claro. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Finalmente llegamos a la cuestión del impacto del Brexit. Como se puede ver en esta imagen, pues hay una relación de interdependencia muy fuerte entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ahí se pueden ver algunas cifras que tienen que ver, por ejemplo, los alimentos, ¿no? El porcentaje de alimentos que importa Inglaterra de la Unión Europea es muy alto, ¿no? De medicamentos también. El transporte evidentemente también ocupa una parte fundamental, ¿no? De que imagínate pensar que después de que los ingleses se beneficiaban del libre comercio, ahora van a tener que pagar aranceles en estos rubros. ¿Qué impacto tiene esto, Damos? Bueno, obviamente tiene impactos según cálculos devastadores sobre la economía inglesa. Mucho de lo que era la infraestructura financiera, que era vértebra, que sigue siendo vértebra de la economía británica, pues finalmente están abandonando Londres y se están estableciendo en Bruselas y en Alemania. Entonces ahí vemos uno de los pilares, que es los servicios financieros, que están yéndose ya del Reino Unido. Los pagos que van a tener que hacer ahora en aranceles, pues obviamente va a encarecer todos estos alimentos. El impacto a la industria restaurantera va a ser brutal y por tanto también a la industria del turismo vinculada a esto. ¿Por qué? Porque se van a incrementar obviamente también los costos. Pero no solamente eso, sino esta idea de poder tener alimentos frescos que en 4 horas, literal, después de que se pudo pescar algo, ya estaba en la mesa en un restaurante inglés, eran 4 horas. Esto ya no va a pasar. Y por el otro lado, como bien lo dices, la industria británica de automóviles, de sus propias marcas, pues también sabemos tiene muchos insumos precisamente que provienen de Europa. Y esto va a hacer que, número 1, se vuelvan menos competitivas, número 2, pues sus cadenas de producción se empiezan a tener fallas y por supuesto también número 3, el costo se va a incrementar y pues cómo van a hacer para competir con otras marcas europeas o asiáticas. Entonces, industria farmacéutica en efecto, industria automotriz, industria del transporte, alimentos, turismo y financiera, pues se pueden tener efectos sumamente negativos. Con esas simplemente podemos prever un verdadero desastre. Ahora sí vemos la siguiente imagen, porque si bien el Reino Unido sale muy afectado,
la Unión Europea también. Por supuesto. Aquí podemos hablar, simplemente vemos en el terreno comercial, dice que la Unión Europea dejará de percibir más de 18.000 millones de euros, ¿verdad?, por la relación comercial que se tiene con el Reino Unido. ¿Qué implicaciones tiene para la Unión Europea que se dé el Brexit, y más aún si se da de un modo salvaje, ¿no? ¿Cómo ves las afectaciones? Totalmente, es lo que comentábamos hace rato, de que ambos salen perdiendo. Esa es la idea del propio Boris Johnson de este Brexit duro, porque dice, y nosotros perdemos, pero ustedes, Unión Europea, también pierden con un Brexit duro, porque este comercio que se pudiera recuperar en un acuerdo ulterior, ya siendo el Reino Unido un exmiembro de la Unión Europea, parte de este comercio se pudiera recuperar. Eso es lo que está, digamos, sobre la mesa. Y evidentemente es ahí, en estos flujos que estamos viendo ahí en la gráfica, y a los países que se verían más afectados, es a los que precisamente ahora la Unión Europea está viendo estos paquetes de ayuda financiera, presupuestal, para que el golpe no sea tan fuerte. Precisamente esto. Oye, ¿y crees que esta idea del Brexit duro sea también una maniobra para no cumplir con los compromisos que Theresa May había? Es que Theresa May se había comprometido a hacer unos pagos, pagarle a la Unión Europea una serie de deudas, y luego que van a tener que ver con pensiones, salarios caídos, en fin, una serie de compromisos de un muy diverso tipo. Así es. A los cuales Theresa May se había comprometido. ¿No crees que Boris Johnson promueva también el Brexit duro para ya no tener que comprometerse a esos pagos? Pues puede promover el Brexit duro. Si bien la Unión Europea dijo, aún con Brexit duro o sin Brexit duro, ustedes tienen un compromiso financiero reconocido internacionalmente y tienen que acatarlo y pagarlo. Entonces, lo que se va a abrir ahí es un diferendo pues muy grande por el cobro de esas deudas, que finalmente fueron compromisos de Estado. ¿Y crees que todo esto abone más a la desaceleración y a la recesión que se pronostica global? Sin lugar a dudas, si el Reino Unido sale de manera abrupta y sin una perspectiva, se va a acelerar este proceso. Los diarios, las revistas, los analistas están mostrando claramente cómo se ha ido incrementando la desconfianza precisamente en los inversores. Y el golpe que mostrabas bien en estas gráficas, tanto para el Reino Unido como para Europa, por supuesto que va a acelerar este proceso de desconfianza y de posible recesión que pues, todos los indicadores... Imagínate los mercados cómo van a recibir el 31 o el 1. Amigos, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su presencia en este programa y los invitamos el próximo miércoles para otro tema de interés nacional o internacional. Gracias. Astele.tv Astele.tv Astele.tv